Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Ya estamos listos en el estudio con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Iván Colmenares. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, muy buenos Andrina. días. Buenos días. Importante iniciar esta conversación con el tema que está priorizado, todo lo que es la agenda temática de las noticias del día, y es que a partir del 1 de julio los boletos aéreos se van a vender a la tasa SICAD 2. ¿Qué interpretación tiene usted de esto? En primer lugar, comparto con el presidente Fede Cámaras de que aquí debemos ir a un cambio único que está sobre los 50 bolívares, pero indudablemente la clase media perdió la capacidad de viajar o incluso de planificar su propia economía durante un año. La clase media y cualquier otro sector, tanto de la producción como de la vida pública nacional. Creemos en la sinceración de la economía, pero estos costos van a ser realmente impagables para los venezolanos. Un pasaje, dicen que para Estados Unidos va a costar 90.000 bolívares, o el pasaje más barato va a costar 18.000 bolívares. Eso corta cualquier aspiración de la clase media y cualquier venezolano de conocer otras partes del mundo. Y me imagino que los que están en viajes de negocio y en otras áreas del país. Puede ser que pongamos en orden la economía, pero eso tiene un costo realmente grave para los venezolanos. Hablando de otros temas, tenemos la denuncia que hace el canciller de la República, que va a ser precisamente frente a los países no alineados, de injerencia de Estados Unidos en la política nacional. De alguna forma, usted como representante de la oposición, yo quisiera que nos hablara si ustedes han tenido acercamiento con Estados Unidos para la definición de toda la agenda política que han manejado en nuestro país. Miren, yo creo que cada declaración que hace Estados Unidos es para favorecer al régimen. Yo no sé si esto es una locura lo que estoy diciendo, pero es que yo interpreto que cada vez que el gobierno tiene una crisis, una palabra de Jacobson, una palabra del gobierno norteamericano, lo que hace es encender más la pradera en Venezuela y permitirle al gobierno usar esos recursos de sus escenarios internacionales para poner una posición que descuida los principales problemas que tiene el venezolano. En primer lugar, la brutal represión que ha habido en este país contra el movimiento estudiantil, la escasez, el desabastecimiento, esa política perversa de utilizar los escenarios internacionales para distraer la atención, nos obliga a los venezolanos a discutir una política distinta a la que realmente sufrimos nacionalmente. Tienen el derecho de exponer su posición frente al mundo. Pero aquí no hay ningún diputado, aquí no hay ningún representante que tenga una conexión directa con los Estados Unidos. A mi juicio, favorece al gobierno cada declaración que hace algún funcionario norteamericano. Y la otra cosa es que yo me pregunto, si en tu país no puedes opinar sobre algún otro país, ¿cómo es que Venezuela opina sobre todos los países del mundo, se mete en los problemas internos del mundo y resulta que ellos no tienen injerencia internacional? Esa es válida la posición. Aquí nadie está de acuerdo con ninguna invasión y con ninguna posición de la Jacobson o de cualquier funcionario norteamericano, pero ellos usan eso como para seguir en su esquema político de identificarnos con el imperialismo. Nosotros somos venezolanos. Hablando precisamente de eso, el presidente de la República continuamente hace señalamientos de que existen planes con intenciones golpistas y de hecho ha dicho que hay un diputado de la oposición que está en el marco de estos planes. Entonces quisiera que nos hablara acerca de qué manera pudieran estar incursos diputados de la oposición con estos planes golpistas y cuál sería la posición como usted, como parlamentario, en este sentido. Mira, aquí yo creo que no hay ninguno. No podemos meter la mano en fuego por nadie, pero aquí ningún diputado venezolano, ni siquiera la que más señalan, que es María Corina Machado, la que más ha sido atacada, vilipendiada y vulnerada incluso por el propio presidente de la Asamblea Nacional, que es una junta directiva misógina que persigue a las diputadas mujeres, a María Mercedes Aranguren y a María Corina Machado. Aquí no hay ninguna relación en esa situación con los Estados Unidos, menos en buscar planes para atacar al propio país. Nosotros no creemos en eso. Aquí los únicos golpistas en la era contemporánea han sido los que ya conocemos, los que están en el gobierno. Este es un país tan magnánimo que a una persona que le dio un golpe de Estado a la Constitución y al país, que intentó asesinar al presidente de la República, lo elegimos presidente de la República después. O sea, los golpistas son otros.
Y los golpistas, como dice Ramos Alú, son los militares. Los civiles no tienen capacidad de dar golpe de Estado. Hablando de la situación de Portuguesa en concreto, usted como parlamentario y también en su rol de periodista ha hecho unas denuncias muy enfáticas acerca de la situación con los niños, con los neonatos que han fallecido. Usted presentó una denuncia que en la segunda quincena de abril, debido a la situación hospitalaria, 16 niños murieron en Guanare. En lo que va de año, usted asegura que hay 74 niños que han muerto en la entidad. ¿Por qué la muerte de estos niños en Portuguesa? Por la grave situación de salud que vive el país. De eso tiene que ocuparse el presidente Maduro. De eso tiene que ocuparse el gobierno. No hay insumos para los hospitales. No hay remedios para la atención, no hay en todo el país. Ese es otro de los grandes dramas de la falta de divisas. Pero en el caso específico de Portuguesa es el problema de la contaminación de las áreas pediátricas. El neonatólogo del hospital, el doctor Antonio Rivero, renunció, furibundo chavista por cierto, renunció porque durante más de 6 meses ha alertado a las autoridades regionales de la contaminación de esa área pediátrica. Y resulta que el director tuvo que renunciar ante la enorme situación que se le viene encima con los 16 niños recién nacidos. Ellos aducen otras causas, pero indudablemente es la asexia, la falta de recursos, insumos y de limpieza de las áreas pediátricas. Mire, ahí no hay batas, ahí no hay tapabocas, ahí no hay cubrebotas, ahí no hay gasas, ahí no hay vacunas. Le están exigiendo a las parturientas que lleven el kit para poderlas atender y corren el riesgo de que el niño, por la contaminación, recién nacido, que es una cifra sumamente grave. En el país, el año pasado se murieron 213 niños. Solamente en Portuguesa, en lo que va de año, hay 74 niños muertos. El año pasado, en otra cifra sumamente grave, murieron 13 madres parturientas recién paridas. O sea, es una situación sumamente grave que afecta a los hospitales de Portuguesa y a los hospitales del país. Hoy decía la prensa que los toxoides, la falta de toxoides, va a haber más amputaciones en el país porque no hay solución inmediata para tratar de salvar un órgano de alguna persona. La situación de Portuguesa es grave y lo que se ha hecho es mantener a una persona que realmente tiene una trayectoria dudosa al frente de la Dirección Regional de Salud, al frente de esa institución. Se nos agotó el tiempo. Quisiera que también nos hablara de la situación agraria en Portuguesa. ¿Qué incentivos hay para promover la agricultura? Y en el marco de una situación natural, usted pertenece a la Comisión de Ambiente, que es incontrolable, como es el clima y los fenómenos climáticos. ¿Qué se está haciendo para garantizar la agricultura en la entidad? Mire, la sequía, este año hace un año seco, el Niño también tiene una bastante influencia en la zona. Hay una enorme sequía, no se ha podido sembrar, faltan insumos, todavía no se han completado los insumos, hay una enorme inseguridad, han robado 5 fincas y en Guárico tenemos noticias que está muriendo el ganado por falta de alimento y por falta de agua, pero no tenemos capacidad de ensilaje de los alimentos que producimos. En fin, hay una situación sumamente grave. Yo no dudo de las buenas intenciones del ministro Iván Gil. Realmente hay una preocupación hacia el sector porque es importante. Claro, acabaron durante 14 años con el aparato productivo nacional, invadieron fincas, expropiaron fincas y eso indudablemente ha tenido una repercusión realmente grave para la economía nacional. La escasez, el desabastecimiento en rubros fundamentales es culpa de esa política de 14 años. Pero faltan, por ejemplo, hay tractores que han llegado en el puerto, no se han podido nacionalizar y no se han podido venderle a los productores los tractores que hacen falta. Aquí se necesitan 12 millones de litros de lubricantes mensuales y PDVSA produce 2 millones nada más. Es una situación sumamente grave lo que está pasando en Venezuela. Y uno siente, a veces, y cito una frase de un amigo chavista que decía que uno siente que el presidente Maduro anda en un avión tratando de aterrizarlo y anda Diosdado Cabello desde la torre de control tratando de que ese avión no aterrice. Es decir, las confrontaciones del gobierno impiden el normal desarrollo de cualquier área productiva del país. Se nos agotó el tiempo. Hoy tienen sesión en la Asamblea Nacional. ¿Qué temas se esperan debatir? ¿Qué tema está en agenda para el día de hoy? Me imagino que los créditos adicionales. Nosotros somos una asamblea que solamente aprueba créditos adicionales en fundamental. No ha cumplido con la agenda legislativa. El presidente de la Asamblea no ha entregado la agenda legislativa este año. Hay leyes que se están discutiendo, pero que indudablemente merecen la atención del pueblo venezolano, no solamente de la sociedad política. Entre ellos, la ley de ordenación del territorio que acaba con las alcaldías y los municipios en muerte en cámara lenta. Esta ley ha sido diferida. ¿Cuáles son las críticas que usted tiene de esta ley? Esta ley viola la ordenación política del territorio nacional.
Venezuela se divide en estados, municipios y territorios federales. Ellos quieren meter en el artículo 50 corredores geográficos, distribuidores, campos militares, cosas que no pueden porque son de reserva constitucional. La Asamblea no está facultada competencialmente para discutir el ordenamiento territorial en lo político, sino en lo económico, en lo social y en lo ecológico. Le damos las gracias a Iván Colmenares, usted sabe cómo es el tiempo en televisión, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión.